Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Zona Franca, un gusto saludarlos. La guerra y la lucha contra el narcotráfico en regiones como Nariño y el Eje Cafetero, al parecer, permeó un grupo de militares retirados y activos quienes estarían ayudando a poderosos capos de esas zonas del país. La red de uniformados corruptos estaría desde soldados, suboficiales y el coronel retirado Robinson González del Río, que no es un nombre nuevo, hablando de muchos episodios tristes y célebre también por ser uno de los principales impulsores de la práctica de los llamados falsos positivos, que son ejecuciones extrajudiciales. Lo que más preocupa ahora es que en el expediente aparece el nombre del excomandante de las fuerzas militares, el general retirado del ejército Leonardo Alfonso Barrero, que sería conocido como alias El Padrino, una persona clave allí dentro de esa investigación. Las gestiones a favor de narcos habrían sido pagadas con millonarias sumas de dinero a cambio de información sobre operativos y además ataques a otros grupos rivales de la región disputándose el negocio del narcotráfico. En Zona Franca trataremos de entender primero cómo va la lucha contra los narcotraficantes y las consecuencias que acarrea la presunta vinculación de oficiales en actividades ilícitas de este tipo. Bienvenidos. Casi predecible, el general Leonardo Barrero negó, por supuesto, todos los señalamientos que lo vinculan a él con el narco, el Clan del Golfo, alias Matamba, y según explicaron personas cercanas al excomandante de las fuerzas militares, el oficial le pedirá a la Fiscalía que le informe oficialmente si está siendo investigado luego de que se conociera ese informe de más de 600 páginas, una investigación de más de 3 años. Está esta noche con nosotros Julián Quintana, que es exdirector del CTI de la Fiscalía y abogado penalista. Doctor Quintana, un gusto tenerlo esta noche acá. Buenas noches, gracias por la invitación y un saludo para mis dos colegas del día de hoy. A usted también, Guillermo Rodríguez, columnista y abogado experto en Derecho Penal. Bienvenido, señor. Gracias, María Camila. Un saludo para ti, para mi colega y para toda tu audiencia y para Diana, desde luego. Esta noche también nos acompaña Diana Rodríguez, que es abogada y ahora candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Verde. Bienvenida. Hola, muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes. El gusto es nuestro. Vía Zoom nos acompaña el sargento sargento retirado Alexander Chalá, que es candidato al Senado por la Colombia Humana. Bienvenida, señora Zona Franca. María Camila, muy buenas noches. Un saludo para ti, para los panelistas y para toda la audiencia. Pues quiero comenzar con usted preguntándole a propósito de estas denuncias, la percepción ahora desde el otro lado de la trinchera, usted en retiro, la percepción que tiene sobre estas denuncias gravísimas de corrupción. María Camila, estas denuncias dejan algo en claro y es la degradación del liderazgo en las fuerzas militares. Cuando uno escucha los audios del coronel González del Río, en donde está involucrando a un militar, como lo es el general Leonardo Barrero, el cual ostentó uno de los máximos grados en las fuerzas militares, excomandante de las fuerzas militares. Cuando uno escucha un audio que compromete a este general con vínculos, con nexos, con una organización criminal como es el Clan del Golfo, ahí no hay más que decir que eso ya es lo último en degradación del liderazgo de estas personas en las fuerzas militares. Y uno puede ser enfático en decir que dónde queda la lucha de nuestros soldados y nuestros policías, de las bases, en dónde queda la lucha. Si una persona de estas, que es el representante máximo de las fuerzas militares, está delinquiendo, está permeando la institucionalidad. Yo te digo algo, María Camila, desafortunadamente nuestras instituciones como las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, esto no es nuevo. Hace rato se permearon por el narcotráfico y la corrupción. Esto no es nuevo. Desafortunadamente hay mucha gente adentro que lo sabe, pero les da miedo salir a la luz pública y denunciar todas estas irregularidades. Doctor Quintana. Bueno, yo creo que es un grave caso, pero sin duda alguna como juristas, mi colega me corregirá, pues tenemos que apelar a la presunción de inocencia. Creo que lo más importante, la Fiscalía hoy tiene un gran trabajo y es establecer si realmente estos hechos son verídicos. Lo que sí podemos decir es que a veces se tiende con este tipo de situaciones
a rotular a las fuerzas militares como si fuera un sistema delincuencial. Y creo que eso es equivocado. Tenemos que partir de la base que cada persona tiene que responder por sus actos. Y en este caso, si se comprueba la responsabilidad de algún miembro de la fuerza pública o incluso del excomandante de las fuerzas militares, tendrán que responder ante la justicia. Pero sí es importante que nosotros le demos el espacio de la defensa y también que la Fiscalía haga su buen trabajo. Yo tuve muchos casos, siendo también director del CTI, donde varios comandantes del ejército, su nombre a veces eran utilizados de forma fraudulenta para diferentes actividades ilícitas. Y yo creo que estamos tratando con delincuentes y que muchas veces también los mandos medios y bajos utilizan esas facultades dentro de la fuerza para poder desarrollar actividades ilícitas. Lo cierto es que no es un secreto y no es de hoy, de mucho tiempo atrás, que miembros de la fuerza pública, que mi concepto son esas manzanas podridas, están trabajando con la delincuencia. Acordémonos del caso de los machos y los rastrojos, cuando estaba don Diego y estaba también Jabón. El ejército protegiendo a Diego y la policía protegiendo a Jabón. Y creo que este es el mismo panorama, cómo a veces la policía, esos pequeños grupos se prestan para actividades delincuenciales. Pero yo sí pido que se le dé por lo menos el beneficio de la presunción de inocencia al comandante del ejército y que la Fiscalía pues profundice mucho más en la investigación. Diana. Bueno, yo estoy de acuerdo con la importancia de la presunción de inocencia, con el debido proceso, pero evidentemente esto es una situación que empieza a cuestionar también y que afecta la legitimidad de las fuerzas militares. Nosotros vemos cómo el ejército pasó de tener una aprobación del 80-85% al 48% en el 2020. Esto es un desplome gigante. Yo estuve en el Ministerio de Defensa durante 5 años, del 2009 hasta el 2014, y me di cuenta cómo afecta un cuestionamiento a un comandante general de las fuerzas militares o al comandante del ejército, porque esto es una organización castrense, esto es una organización jerárquica en donde estos cuestionamientos, que estoy de acuerdo, se tiene que investigar, pero empieza a minar la legitimidad de una institución como las fuerzas militares. Entonces, sí es urgente que se investigue a fondo y también pues que empecemos a cuestionar qué es lo que está pasando con esta lucha contra las drogas, en donde este puede ser el caso del general Barrero, pero los casos que se han evidenciado de cómo miembros de las fuerzas militares de todos los niveles están involucrados con grupos armados y con grupos de delincuencia organizada que lideran redes de narcotráfico. ¿Usted cree que esto es algo de manzanas podridas o es algo ya puntual, algo generalizado y sistemático en el ejército? No, yo creo que hay que ver caso a caso. Yo, como le digo, tengo una parte de mi corazón en las fuerzas militares y conozco muchos militares comprometidos con la lucha contra el narcotráfico, con la seguridad en este país, pero si son manzanas podridas, lo más importante es investigar y sancionar, porque de lo contrario empieza a tenderse el manto de dudas sobre toda la institución. Guillermo. Bueno, es lamentable que suceda esto. Desde luego, esto gira en torno a 3 ejes temáticos que voy a decir: lo jurídico, lo estratégico y el contexto. Y esto lo voy a desarrollar brevemente a manifestarlo con estos tips. Precisamente las instituciones en este momento están buscando minarlas. Frente a lo jurídico, como coincido, como dice Julián, la presunción de inocencia es un principio constitucional y se está afectando. Y está afectando no solamente a la persona, al ser humano que es el general Barrero, sino a la institucionalidad, en la cual tiene percepción positiva la mayoría de los colombianos. Segundo, lo estratégico. Estamos frente a un escenario electoral y un escenario electoral donde prima o ha primado en los últimos 2 años el caos, la anarquía, la destrucción de lo construido durante 200 años de vida republicana. Entonces, darle un golpe de opinión a la institución de mayor credibilidad y de mayor querencia, por decirlo de alguna manera, de los colombianos, pues eso genera un impacto. Y el contexto. Estamos en campaña política. ¿Usted cree que el ejército es la institución más querida hoy por los colombianos? Yo estoy totalmente seguro. ¿En qué se fundamenta? Yo creo que el escenario que hace la fuerza pública, los militares de Colombia, por el esfuerzo de generar confianza, que si usted está en cualquier lugar, yo soy una persona que amo viajar por tierra en Colombia y he recorrido el 80% del territorio nacional en moto y yo siento total confianza y emoción de ver un soldado de la patria cuidando la soberanía, cuidando la seguridad pública en todo el territorio nacional. Ahora,
El contexto es el contexto que busca anarquía y deslegitimar lo que tú manifestabas, ya. El ejército de Colombia, las instituciones, y minarlo justo en un momento en donde se está a puertas de un debate electoral donde va a primar vender la anarquía y la desinstitucionalidad. Y en un momento también de contexto donde estamos abriendo la caja de Pandora del escándalo de Teodora, donde se estaban tan fácil salir a tapar el escándalo de Teodora minando la institucionalidad. Desde luego, reprobable si es así, pero la presunción de inocencia es legítima en la Constitución y prima sobre cualquier otro escenario, otro principio constitucional. Entonces, yo invito a tener calma, que esperemos. Yo pienso por referencias, creo que el general Barrero es una persona honesta, no la conozco, pero tengo las mejores referencias, y también tengo las peores referencias de quien, de manera abusiva, probablemente, menciona el nombre de una persona, un general de la República, que lleva duró más de 40 años de prestarle servicio a Colombia, donde alguien ese es lo otro utiliza. tema, que ya Que no ese vamos es otro a hablar tema, si sí. ese nombre fue utilizado. Sargento Chalá, ¿usted le da la misma lectura, que esto es con fines politiqueros, con el propósito de deslegitimar la institución en época electoral? Mira, vamos a aclarar algo. Primero, yo creo que nuestras Fuerzas Armadas, nuestras fuerzas militares, nuestra Policía Nacional hace rato está politizada. Yo creo que el discurso de que sale una persona comprometida o vinculada a algo y decirle que no, que es que se pone en tela de juicio el nombre de la institución. Yo creo que aquí hay que aclarar algo. La institución como tal está consolidada. O sea, el Ejército Nacional, la Policía Nacional son instituciones del pueblo. O sea, son instituciones que están consolidadas. La marca Ejército, la marca Policía es invaluable. Son las mejores instituciones del país. Pero aquí tenemos que dejar a un lado esos vetos y esos mitos de decir que cuando se nombra una persona que está vinculada a un grupo al margen de la ley, entonces es que se está en contra de la institución. Aquí hay un error. Yo fui militar 21 años. 21 años estuve portando el uniforme. Y yo les puedo decir que ese cuento de que naranja, que hay manzanas podridas dentro de las instituciones, ese cuento ya dejémoslo a un lado. Nuestras instituciones hace rato se permean por criminales, es que nuestras instituciones... Pero su discurso, sargento, excúseme que lo interpele, sargento. Luchando por el país. Es que en este momento en las cordilleras de Colombia tenemos miles de soldados y policías. Sargento, excúseme que lo interpele, pero es que en la vida no puede ser algo ser y no ser a la vez. Que le están haciendo un daño a la institución. Guillermo. Déjame hablar, déjame terminar. Yo conozco la trayectoria del general Barrero, de este general que tú idolatras, que lleva 40 años en la institución. Este general no ha salido del Cauca, del Nariño y del Valle. Ahí lleva décadas en esa jurisdicción. ¿Y eso así qué criminal? Como también salió nombrado el general ¿Y eso en qué lo Wilson hace, Chávez sargento? Maecha. ¿Y eso en qué lo hace criminal? Que no haya salido de una u otra zona del país. El Cauca, el Nariño y el Valle, el Cauca, el Nariño y el Valle son corredores estratégicos del narcotráfico. El Cauca, el Nariño y el Valle, donde un militar lleva más de 20, 25 años apostando ahí. El discurso, Mira, yo te digo algo. El discurso de este sargento es uno de los elementos óbices o los estandartes para mencionar por qué no hay que politizar y no hay que darle deliberancia a la fuerza pública. Por ese tipo de afirmaciones. Un sargento que debería ser de principios castrenses, con formación militar verdadera, eso es lamentable. Y es lamentable, y si usted tiene pensión, le quiero decir que muchos colombianos sienten vergüenza de que sus tributos se vayan para su pensión, porque una persona que estuvo tantos años como sargento del ejército, mira, que esté aspirando al Senado de la República, permítame que no he terminado, sargento, permítame que no he terminado, cuando termine usted puede hablar, Permítame un tampoco segundo, aprendió disciplina. Guillermo, ¿Tú te para colocaste el concluir. uniforme? Permítame un segundo, sargento, para que le pongamos orden a esto. Guillermo, 10 segundos para concluir, por Sí, favor. es lamentable porque esto es la falta de sindéresis y de coherencia y de dicotomía en una persona. Un ser humano que estuvo en la fuerza pública muy seguramente en los momentos más álgidos de operaciones tácticas y estratégicas del Estado colombiano en contra del narcotráfico. La guerra aquí es contra el narcotráfico, la guerra aquí es contra las drogas, la guerra aquí no es contra el clan, claro, desde luego, contra el clan del Golfo o contra el Faro, las disidencias, pero esto que está sucediendo es contra una persona, no contra la institución.
La institución la forman personas y esta persona tiene una presunción de inocencia. Este señor me causa estupor tener que ver que un exfuncionario de la fuerza pública esté aspirando por la Colombia humana, que es la que busca destruir lo construido durante 200 años de vida republicana. Doctor Quintana. Bueno, yo creo que tenemos que respetar todas las opiniones, pero eso no implica que cuando uno opine tenga fundamentos. Es que hablar de la vinculación de una persona a crímenes de esta altura, pues claro que es algo muy grave. Y por eso uno tiene que tener mucha mesura cuando se dirige, y sobre todo alguien que fue comandante del ejército. Y en este sentido yo creo que uno no puede especular, y creo que eso es lo que le hace daño tanto al debate político como a las fuerzas militares. Ha sacado un informe la Fiscalía, se ha filtrado lamentablemente, pero tiene hoy la gran labor el ente investigador de que llegue al fondo del asunto. Y se debe vencer en juicio al comandante del ejército, en caso tal que eso sea cierto. Pero yo sí creo que en esta época de campañas, y estoy de acuerdo contigo, se utilizan muchos de estos discursos para poder quitarle esa imagen que tiene el ejército en Colombia. Yo sí creo que hay una buena imagen, y esto no es un capricho, sino que responde a un tema incluso cultural. Venimos de una guerra de más de 60 años, de un ejército que ha dado muchas vidas de muchos soldados, y creo que esa la gente lo rescata y Pero también un lo ejército valora. también con muchas sombras, muchos Claro, grises como estos, claro. por ejemplo, los falsos positivos. Y sin duda alguna, en toda guerra, porque en Colombia hemos estado en guerra, hay manzanas podridas, y pasó en todas partes del mundo, y eso no quiere decir que el ejército como institución sea mal, sino que quiere decir que hay que identificar esas manzanas podridas y llevarlas ante los estados judiciales. Creo que en eso tenemos que ser rigurosos, porque el ejército lo que le ha dado es alegrías a este país. ¿Cuántas victorias nos dio la posibilidad de no estar en manos de la guerrilla cuando estaban ya casi cerca a Cundinamarca, a ciudades principales? Y yo creo que eso tenemos que resaltarlo. No estigmatizar las fuerzas, y quien haya cometido una equivocación, que responda y que se valore el principio de culpabilidad. Cada cual que responda por lo que ha hecho. Diana, ya voy con el sargento Chalá. Diana. Bueno, yo creo que acá hay que hacer una distinción. Por un lado está lo jurídico, está lo penal, la investigación individual a las personas que presuntamente hacen parte de estas denuncias, que se tiene que probar su responsabilidad. Y por el otro lado está lo político. Y en estos debates es un riesgo empezar a confundir las dos cosas. Ni señalar a una persona de manera individual quiere decir que se está atacando al ejército o a las fuerzas militares, pero tampoco se puede generalizar que las fuerzas militares están involucradas en estas situaciones. Yo sí creo que un riesgo que tenemos, no solamente en estas elecciones, sino en la situación actual del país, es utilizar a las fuerzas militares como un botín o un parte del discurso político, que además está muy polarizado. Entonces se convierte en esta guerra un poco de la política, y una palabra, un término que hemos escuchado durante mucho tiempo, y es la famosa o guerra jurídica o guerra política, y no se pueden confundir las dos cosas. Si hay hechos de corrupción, se tienen que investigar y se tienen que sancionar, y si de lo contrario es simplemente una estrategia, que yo la verdad creo que esto hay que tomarlo con mucho cuidado, porque entonces debajo de la defensa del ejército, de las fuerzas militares, se termina cubriendo personas que realmente están incurriendo en hechos de protección y de vulneración de los derechos humanos. Eso que tú dices es el deber ser, y es lo que esperaríamos, pero lamentablemente en las circunstancias que estamos existe la transversalidad del conflicto o del debate en lo jurídico y en lo táctico. Y usted, más que nadie, que fue director del CTI en un momento muy álgido de Colombia, pues conoce esto. Entonces, aquí no quisiéramos confundir, pero se está confundiendo. Pero yo sí quiero ponerle el ejemplo perfecto. Y lo peor Tengo es que el mejor esta ejemplo. cortina de humo en contra de la institucionalidad, Diana querida, es precisamente para tapar los desmanes de alias Teodora, que comercializaba secuestrados y liberaciones. Pero yo creo que es un riesgo generalizar. Esto es una cortina, generalizaciones. mira, esta es una cortina de humo. ¿Cómo me van a decir que van a acabar 200 años de vida del ejército, 700 páginas? Yo sí le puedo decir a la opinión pública y a ti, María Camila, que si hay una USB con más de 7.000 documentos que señalan a alias Teodora, no solo con la FARC, sino con el ala política suroccidental del ELN. Y ahí guardamos silencio. Pero María Camila, esto es muy sensible. Solamente una precisión, y es que pues acabar 200 años de vida del ejército pues también es una exageración y una generalización. No es una exageración. Claro, porque permíteme, perdón, un segundo, voy con el sargento Chalá, adelante. Sargento, ¿me escucha? Señor.
Yo estoy escuchando ¿Sí me escuchan? Mira, yo estoy escuchando ahí al doctor. El discurso del doctor es el de siempre, el de todo politiquero. Entonces, defienden a la fuerza pública, se toman la foto con el soldado sin piernas, que es que la culpa es de la Colombia humana, que la culpa es de la izquierda en este país, que una cosa que otra, pero no han hecho nada por el ejército, no han hecho nada por el soldado amputado, no han hecho nada por el policía, pero salen aquí y esos se enaltecen, inflan ese traje y esa corbata diciendo, no, que es que el ejército es lo mejor del país y que todo el mundo lo ataca. Primero que todo, doctor, yo creo que usted ni sabe qué es ponerse un uniforme. Y lo segundo, yo creo que usted no ha hecho nada por la institución. Salir a denunciar lo que está ocurriendo en este momento es una obligación de un militar en retiro. Y dejemos a un lado aquí la politiquería, que es de izquierda, que es de derecha. Aquí hay una problemática dentro de las instituciones. Pero es que la politiquería lo están haciendo quienes están usando esto como cortina de humo para tapar un escándalo de quien comercializaba secuestrados en un momento álgido, donde a usted lo secuestraban cuando iba a Villavicencio o cuando iba al Guavio. Es que quien está politizando es quien filtra 700 folios de la Fiscalía con reserva. Permítanos que concluya el sargento Chalá. Es el problema con ustedes, doctor, los políticos. Ustedes se creen los dueños de la razón. Escúcheme, sargento, yo no soy político. Yo soy abogado, ciudadano, padre de familia. Usted pasó por una guardia saludando. Me imagino que usted es de los que saluda al soldado levantando el dedo, pero no va a profundizar qué es lo que necesita el soldado en Colombia, que económicamente está mal. Que en todo el ámbito los políticos no han hecho nada aquí por los soldados ni por los policías en Colombia, pero salen en los medios de comunicación pero sargento, permítame, sacando pecho. Permítame que volvamos, sargento Chalá, a la discusión de fondo. Para mejorar la institucionalidad. Permítame, sargento, que volvamos a la discusión de fondo, que son los problemas de corrupción que tiene el ejército. Déjeme detenerme en algo que usted dijo, hablando de la zona del Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Y déjeme preguntarle si para usted el hecho de comandar esa zona, de estar en esa zona, hace que este señor, el excomandante del ejército, sea alias el padrino. Yo te digo algo, la Fiscalía aquí tiene que investigar a profundidad la trayectoria de este general, la trayectoria del general Chávez, la trayectoria del general Jorge Isaías Hoyos y la trayectoria del general Herrera, destituido hace 2 días. Pero usted dijo, sargento, que usted sí conocía la trayectoria. Con los pocillos. Pero usted sí dijo, sargento, que usted conocía la trayectoria. Y quiero aprovechar su presencia en este espacio, claro, para que nos cuente, mira, para que nos ilustre, por favor. Mira, el señor general Barrera es una persona que duró la mitad de su carrera en los departamentos de Cauca, Nariño y el Valle. Nunca salió de ahí. Nunca salió de ahí. Ahí hay una práctica grandísima de narcotráfico, ahí hay corredores estratégicos del narcotráfico, ahí polulan los grupos criminales como el Clan del Golfo. Ahí eso, o sea, la cercanía la cercanía del general Barrero con estas organizaciones es latente. Mira, yo he tenido comunicaciones, lo que pasa es que allí el doctor que está, desde su punto de vista, habla lo que ve. Yo hablo lo que escucho y lo que me llaman los mismos coroneles de la institución. ¿Y qué ha escuchado usted al respecto, sargento? Mira, hay coroneles que conocen muy bien quién es el general Barrero y saben la trayectoria del general Barrero y saben los vínculos que el general Barrero ha tenido con estas organizaciones criminales desde hace tiempo. Entonces salir aquí a decir, no, que es que sí, claro, la presunción de la inocencia, claro, pero la Fiscalía se va a encargar de investigar y cuando la Fiscalía arme bien el caso, yo creo que aquí algunos de los que están ahí sentados me van a dar la razón. Doctor Quintana. Una aclaración, yo creo que uno tiene que examinar muy bien los postulados de responsabilidad de cada persona y uno no puede pretender que objetivamente se le achaque unas conductas a un general simplemente por haber tenido el mando. Yo creo que cuando uno analiza esto desde el punto de vista de la institución penal, pues hay que deslindar quién tiene o no tiene responsabilidad. Lo digo por experiencia, en muchas investigaciones que hicimos al interior de la Fiscalía, encontramos situaciones donde mandos medios utilizaban nombres de comandantes para poder mover tropa. Entonces decían, tengo el poder de hacerlo,
y vendían incluso eso con delincuentes, con comandantes de grupos armados al margen de la ley, y con eso sacaban provecho. Y eso lo pudimos acreditar. Entonces yo no descarto, sin decir que la tesis de la Fiscalía sea equivocada o no, porque es una investigación que seguramente faltará mucho por hacer, que posiblemente los nombres de comandantes se utilicen para vender, digamos, una expectativa de dominio, de comando frente a la región. Es decir, su teoría es que el coronel Robinson González del Río estaba usando el nombre de este general. Es posible, y también partiendo de los antecedentes de Robinson, ¿no? Que sabemos que viene incluso de ese conflicto que había desde que estaban los machos y los rastrojos. Precisamente sus investigaciones vienen de allí. Y eso creo que es importante tenerlo en cuenta, porque en ese esquema criminal también se pudo determinar que ellos, siendo mandos medios, utilizaban las fuerzas de manera ilegal, incluso muchas veces instrumentalizando soldados para cometer delitos. Recuerden ustedes la masacre que fue en el Valle, donde los del ejército mataron a integrantes de la policía de Sijín, precisamente porque decían ellos que eran enemigos, y los soldados, pues siguiendo las órdenes ciegas, lamentablemente sus comandantes abrieron fuego con la idea de que eran delincuentes. Y se comprobó después que era una pugna entre don Diego y Jabón por el sitio, y estaba el ejército y también la policía detrás de estos hechos, que es lamentable. Por eso yo creo que hay que ser muy prudentes y esperar los resultados de la investigación para establecer si lo que dice el Río es cierto, porque yo tengo mis serias dudas frente a ese testigo, si más bien esté buscando beneficios, esté pescando en río revuelto y quiera entonces poner hoy en el ojo del huracán a un comandante del ejército que, hasta donde yo tengo entendido, hoy no tiene tacha alguna. Este testigo, y perdóname María Camila, y repuntando lo que tú dices, este testigo tiene todas las tachas. Es un testigo que no tiene prontuario. Pero es que en no el es un pasado, testigo, son grabaciones, son audios. Pero va a ser testigo. Él tiene que salir para usar esas grabaciones. Él muy seguramente va a ser testigo. En el pasado fue instrumentalizado este coronel, y usted lo recuerda, fue instrumentalizado para señalar a un comandante de aviación ejército de punibles. Entonces, cuando uno entra a mirar esto, este señor tiene, pues es una persona que tiene un prontuario bárbaro y no goza de credibilidad. Es una persona que no goza de credibilidad en este asunto. Pues yo vuelvo un poco al comentario de, son grabaciones, digamos que lo más importante es la celeridad. Sí, son audios que, entre otras cosas, causan estupor, un poquito de sorpresa también. Sí, claro, y es que pues estamos hablando de un comandante del ejército, ¿no? Estamos hablando de un general pues que llegó hasta donde llegó. Es urgente la celeridad en las investigaciones, porque esto lo que genera es, al interior de las fuerzas, pues toda una serie de cuestionamientos. Si nosotros estamos teniendo esta conversación acá, imagínense lo que está generando esto al interior de la organización. Y estas personas, que sabemos que hay de manera individual, repito, personas que están involucradas con grupos armados, con grupos de narcotráfico, también empiezan a escudarse en esta discusión de esto es un ataque contra el ejército. Diana, por eso vuelvo nuevamente. Hay que aclarar eso, porque los televidentes no tienen eso claro. Las grabaciones son de un bandido hablando con otro bandido, no del general. Durante 3 años y sin ningún tipo... Y sí, claro, eso llama la atención, pero aquí hay que aclararle eso a la opinión, porque es que la opinión escucha eso que acabas de decir y eso lo pone en otro contexto, y ahí es cuando... No, pero yo creo que acá lo que hay que oír es como el contexto, y hay que ir a las noticias, pero... El contexto es que es un bandido hablando con otro bandido. Pero yo creo que pero no le corresponde ni a usted ni a mí asumir una defensa. A la que le corresponde es a la Fiscalía, pero la celeridad. Nos corresponde la presunción de inocencia y respetar en general la presunción de inocencia. Claro, pero lo más urgente es la investigación. Pero digo, hablando de las grabaciones que mencionaba hace unos instantes el doctor Quintana, que él sí sabe porque estuvo en el CTI cómo se hacen estas investigaciones. Estas grabaciones se hicieron durante 3 años. Digo, hablaban 2 bandidos durante 3 años sin ningún tipo de escozor, sin ningún tipo de prevención. ¿No le dice eso algo a usted? Pero, por supuesto, lo que me señala eso es que justamente a escasos meses o días de un certamen electoral donde se va a definir el Congreso de Colombia y la presidencia, salen a hacer esto. Y no solo eso, a poner una cortina de humo pero yo le estoy preguntando sobre Teodora. la validez, y más que la validez, sobre la relevancia de esas grabaciones. Pues te voy a decir en juicio, esas grabaciones ya están quemadas, ¿o no, doctor Quintana? Pero hay que analizarla. Y yo creo que hay que diferenciar una cosa, y es
Nosotros creo que coincidimos en que es reprochable que las fuerzas militares y miembros, digo, manzanas podridas, se presten para actividades delictivas. Creo que eso está claro. Pero lo que también pedimos es que haya celeridad en la investigación y que se identifique realmente quién es el responsable. Ahora, los bandidos hablan muchas cosas y aquí se mueven en el terreno nombres, alias. Son mentirosos y a por medida de la naturaleza. investigación a veces no es tan fácil identificar quién está detrás de esos mandos, ¿no? Si realmente es el comandante o es un mando medio, porque estamos diciendo que Padrino al parecer era el comandante del ejército. Es una especulación, un indicio que tiene la Fiscalía, pero sin duda alguna tenemos que tener más elementos probatorios en mi concepto que nos acrediten realmente si eso es verdad o no. Sí. Pueden existir muchos miembros del ejército que colaboren con las mafias y que también tengan mando, puede ser un mando bajo y que se esté confundiendo, pero eso es trabajo. Esa es Ya, otra ya, fórmula. ya. Permítame María un Camila. segundo, ya voy con usted. Déjeme darle la palabra al sargento que lo tenemos allá relegado. Sargento Chalá. Sí, ahí te escucho, Camila. ¿Qué opina usted de todo Mira, esto que se está debatiendo acá? Mira, en la fuerza pública hay una problemática desde hace décadas. Yo siempre, y allá, o sea, en el interior de la fuerza pública sabemos cuál es la problemática. Y es que las instituciones se politizaron. Las instituciones se politizaron, o sea, la fuerza pública hoy en día, las fuerzas militares y la Policía Nacional simplemente se politizaron. Y en este momento, un bandido como el González del Río, que sí, yo estoy de acuerdo con ustedes, el coronel González del Río es un bandido más, que sale hablando con otro bandido unos audios prometedores, porque esos son comprometedores. Está hablando del general Leonardo Barrero, excomandante de las fuerzas militares. Cuando salen y nombran un excomandante de las fuerzas militares, comprometido, con vínculos y nexos con una organización criminal como el Clan del Golfo, esto genera un caos interno total. Y cuando no solo nombran al coronel Leonardo Barrera, es que aquí estamos hablando del general Leonardo Barrera. Aquí en los audios también nombraron al general Wilson Chávez Maecha, ¿no? Y al mayor general Jorge Isaac Hoyos. Hay que escuchar bien los audios. Hay 3 altos mandos que están nombrados por vínculos con una organización criminal como es el Clan del Golfo. Todo esto, Entonces, decir todo que no, esto, que son un sargento. general, aquí hay altos mandos. Todo esto, sargento Chalá, por supuesto que causa sorpresa, Sí, indignación y mucha tristeza, déjeme decirle, por una institución, como decía Diana y como decía Guillermo hace unos instantes, tal vez muy querida, muy respetada por los colombianos. Pero déjeme nuevamente volver al tema del general Alfonso Barrero, Leonardo Alfonso Barrero, porque usted dice, muchos coroneles, muchos uniformados se han acercado y me han contado. Y yo sí quisiera preguntarle a usted si en esas conversaciones, si en esas charlas, en algún momento se ha hecho referencia a que este señor se le conoce con el alias del Padrino, que es realmente la discusión de fondo, si eso no es este señor el Padrino. Mira, cuando salieron nombrando al general Leonardo Barrero, de alias El Padrino, yo tuve una llamada de un señor coronel, donde lo primero que me dijo es, Chala, yo te iba a decir que el tal Padrino era el general Leonardo Barrera. Yo le dije, ¿por qué, coronel? Dijo, te voy a explicar porque yo conozco la trayectoria de ese general. Ese general ha tenido una trayectoria nefasta. Lógicamente hay amigos políticos que seguro son muy allegados al general y lo defenderán a capa y espada, porque es que así, ese es el problema de la politización. Entonces ahí tenemos, aquí nomás en el panel hay un doctor que lo defiende a capa y espada, ¿no? No sé si tendrá alguna cercanía con el general, no sé, pero hay mandos de grado coronel full también, que distinguen la trayectoria de este general, y no es que sea una trayectoria muy buena dentro de la misma institución. Entonces me gustaría que sí ahondaran un poco más en el tema y en la trayectoria del general Barrero para que lograran identificar quién es el personaje. Guillermo. Sargento, yo lo respeto profundamente sus apreciaciones y su posición, pero realmente a uno le llama la atención escuchar ese tipo de términos, primero porque no conozco al general Barrera, nunca lo he visto en mi vida, pero tengo la posibilidad de estar en su círculo y de hablar con algunos comandantes
que fueron compañeros de él y tienen las mejores recomendaciones y referencias. Y me llama la atención que cuando van y hablan, hay un audio que lo señale a él. ¿Cuántas interceptaciones, Dani Julián, que hizo la Fiscalía bajo la administración tuya del CTI? Hablaban bandidos, hablamos con el alcalde X, Y o Z, hablamos con el senador y es pura mentira. Esa es una buena analogía. En promedio, mentira. ¿cuántas interceptaciones se desechan por eso que usted dice? Realmente es muy frecuente porque el delincuente no se puede olvidar que es un estafador, un vendedor de expectativas. Y muchas veces para asegurar su objetivo ilícito, entonces se vende como si conociera al presidente de la República. Y compromete. Claro, incluso recuerdo mucho que a nivel de fiscalía, muchos delincuentes decían, mire, yo soy el mejor amigo del fiscal general, yo arreglo eso. Por eso no descarto en la práctica que posiblemente también en esta esfera, ¿sí?, pueda suceder ese tipo de circunstancias, que el delincuente se muestre como alguien poderoso, que es muy cercano a las fuerzas, y con eso entonces pueda desarrollar su actividad delictiva. Es usual, sí, por eso yo creo que es importante lo que decíamos todos, la celeridad, que la Fiscalía llegue realmente al fondo del asunto. Ahora, sargento, tanto hay presunción de inocencia para el general como para Piedad Córdoba. Miren ustedes que el alias de Piedad Córdoba dice Teodora. Bueno, ya salió allí alguien que está confirmando que es Teodora, posiblemente, ¿no? Pero lo que queremos decir es que tanto para el general como para Piedad, pues hay que hacer las investigaciones y esperar que la Corte, en el caso de Piedad, y la Fiscalía, bueno, cuando les llegue el delegado ante la Corte, pues nos digan realmente qué fue lo que pasó. Lo que dice que pedir es premura en las decisiones de las autoridades. Eso es muy importante, que sea el mismo rasero para todos. La Fiscalía que investiga en 20 días, que da resultados y que ahora tiene a más de 10 militares activos retirados de diferentes rangos que estarían vinculados a redes de apoyos a ese cáncer llamado narcotráfico. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa. Al regreso, más de la discusión sobre qué hacer con el ejército. Ya regresamos. Estamos de vuelta, regresamos, estamos en Zona Franca hablando del general retirado Leonardo Barrero, que estuvo a punto de convertirse en el 2019 en el director del Plan de Acción Oportuna y Prevención para la Vida de los Líderes Sociales y Reinsertados. Precisamente hoy, hace apenas unas horas, la Jurisdicción Especial para la Paz le ordenó a la Procuraduría que investigue fallas en la protección de más de 35 desmovilizados que han sido asesinados desde que se firmó la firma del Acuerdo de Paz. Déjeme preguntarle, Guillermo, sobre este contexto, este preámbulo, hablando de ese rol que tenía el señor Barrero, el señor general Barrero, la advertencia que por supuesto no tiene que ver directamente con él, o eso no está determinado ahora, pero las implicaciones, las connotaciones que hacia afuera tiene en el impacto de percepción de la protección de líderes sociales y ese rol que tenía hoy un excomandante cuestionado con unos señalamientos de este calibre. Bueno, aquí lo primero que hay que señalar es que estas connotaciones vienen del diseño y la implementación de un acuerdo de paz apócrifo, primero que todo. Segundo, aquí el asunto no es de proteger a unos líderes sociales, sino el asunto es de proteger a la población civil. Lo normal en una sociedad es que no tengamos que tener protección, que no tengamos que andar con personas cuidando la vida y honra en la calle. Pero lo que está sucediendo aquí es una guerra frontal contra el narcotráfico, no contra la FARC o el ELN o las disidencias, sino contra el narcotráfico. En la medida en que siga existiendo 250.000 hectáreas de coca cultivadas, pues esto va a seguir y no va a haber ni UNP, no va a existir ninguna entidad pero que déjeme termine hacerle la serlo. siguiente ecuación. El general Barrero está señalado de tener vínculos con el narcotráfico. Dice el gobierno que el narcotráfico es el principal combustible promotor del asesinato de líderes sociales. ¿Cómo quedamos allí con esos números? Pues esto es un escenario, y yo se lo decía a Dani Julián antes de entrar aquí al set, que nadie ha hecho esa lectura, porque viene en esta asimetría del conflicto, de la guerra jurídico-política y de la transversalidad de la estrategia, pues viene hechos políticos que van a hacerle mucho daño a la institucionalidad. Muchos. Esto es apenas el abrebocas de lo que viene para la democracia colombiana, para la institucionalidad y para lo que tenemos hoy. Este es el abrebocas. Yo, desde luego, que condeno que ningún ciudadano colombiano, ningún ser humano tiene que ser pues asesinado. Esto es totalmente deplorable. Pero ¿qué tiene que ver un comandante frente a las pugnas internas que pueden existir con disidencias o con personas que estaban en zonas de reincorporación para la protección de
de personas que se estaban reincorporando a la vida civil con asesinatos entre ellos. Es muy difícil. Pues es muy difícil. Mucho a la luz de que él era el responsable de proteger la vida. Diana. Bueno, yo difiero de Guillermo en varias cosas. Primero, yo creo que lo que se está presentando no solamente con líderes sociales, sino con excombatientes, es el resultado de una negligencia en la implementación del acuerdo de paz, que es un acuerdo que está establecido para proteger a la población civil y para que el campo colombiano pero déjame terminar, para que se desarrolle. Lo que dijo hoy la JEP es que de los 35 excombatientes asesinados, 11 se encontraban en estudio a nivel de riesgo hace más de 10 meses. Y el gobierno tiene la obligación y la responsabilidad de proteger la vida de la población civil, que incluye líderes sociales y excombatientes, no como dice Guillermo, que no deben estar protegiendo a líderes sociales, sino a población civil. Esa diferenciación me preocupa mucho, porque entonces estamos poniendo en un nivel a los líderes sociales y a los excombatientes como no hacen parte de la población civil. Y lo segundo es que el deterioro en la seguridad general, o sea, un incremento en 250% de desplazamientos, el incremento en asesinatos de líderes sociales en el 29%, esto es atribuible no a un acuerdo de paz, sino a una negligencia del gobierno de realmente tener una estrategia de seguridad que combata a los grupos narcotraficantes. ¿Por qué vamos a ser tan de pronto un poco egoístas y un poco, perdóname la palabra, mezquinos en endilgarle la responsabilidad a un gobierno que recibió un Estado totalmente quebrado? Inviable, un acuerdo de paz que es inviable. Y si tú lees la decisión de la JEP incluso insta o exhorta a la ONP para que aplique regla fiscal a los estudios de riesgo. Imagínese usted, el director de la Unidad Nacional de Protección, exameinando si hay regla fiscal o no, si cuenta con los recursos o con las apropiaciones fiscales. Pero aprovecho para decir una cosa. Yo sí creo que a 2 meses de que se acabe el gobierno, seguir diciendo que hace 4 años se estaba hablando. Mira, Diana, pues eso desde el día 1, el presidente Duque y el entonces entrante presidente del Senado le rindieron cuentas al país de cómo estaba recibiendo un Estado. Y esto no es un discurso partidista, yo lo digo como ciudadano, porque yo no milito en ningún partido político, yo no tengo credencial de... Pero es que esto no fue un acuerdo entre las FARC y un partido político, esto fue un acuerdo entre las FARC y el Estado colombiano. Desde luego, pero el Estado colombiano adquirió unos compromisos. Es que, María Camila, llegar a proteger ahora los escoltas de los reincorporados están pidiendo escoltas. Esto es un tema de nunca acabar, va a ser muy difícil y pues en la misma JEP le insta a la ONP, mire si tienen las apropiaciones para proteger todo lo que hay. Nos vendieron un proceso de paz quebrado, sin financiación, y cuando se le pone tributos a la sociedad civil para que aplique y pague impuestos, pues no los paga. Sí, Sargento Chalá. María Camila, uno escucha al señor Guillermo y uno puede sacar la conclusión de que le hace falta untarse de pueblo. Yo le doy un consejo, señor Guillermo, úntese de pueblo. Cuando usted habla de líderes sociales y hace cierta... Mire, sargento, soy un ciudadano de clase media que anda a pie. Perdón, Guillermo, dejemos que concluya. Déjeme terminar. Cuando usted hace esa síntesis como de los líderes sociales, eso es algo que créame que uno se lleva un mal concepto de lo que usted está diciendo. Primero que todo, el asesinato de los líderes sociales y de los reinsertados simplemente es el no cumplimiento de un acuerdo de paz. Yo le digo algo, señor Guillermo, yo fui militar durante 21 años, soy militar porque todavía soy sargento en uso de buen retiro, soy militar hasta el día de mi muerte, ¿no? Muchos militares soñábamos con la paz y sabíamos que un acuerdo de paz no iba a ser perfecto, pero íbamos a minimizar la muerte de los más pobres de este país, que son los soldados de Colombia y los policías de Colombia. Los hijos de las familias más vulnerables de este país son los que quedan sin piernas, los que dejan las viudas y dejan los huérfanos. Y le apostamos a un proceso de paz. Bien o mal, se firmó. Bien o mal, inició, pero no se cumplió. Y al no cumplirse, eso iba a generar que hubieran dos.
Y eso es Sargento, está pero mire, lo ocurriendo que en usted Están está... asesinando los líderes Yo no voy a sociales, entrar a que es debatir gente que eso, está peleando María Camila, pero sí por te voy a unos decir, si habla derechos, el los están sargento del matando, señor incumplimiento... Guillermo. Los líderes sociales son gente que están luchando por unos derechos. Usted no los minimice Mire, diciendo que usted está comillas, poniendo una líderes narrativa sociales que yo no he son dicho en gente del ningún pueblo. momento, sargento, y lo invito a la Usted le reflexión está diciendo, mire, y a que vea esto, yo lo que yo he invito, dicho aquí, Guillermo, que lo vea a 3 que veces. se unte de Usted está pueblo, poniendo una porque narrativa que personas yo no como he dicho. usted son las que no se untan de pueblo. Estamos en Zona Franca, estamos hablando... Diana, quería decir algo antes de irnos a la pausa. Sí, yo solamente quiero decir que lo que estamos hablando acá no solamente lo ha dicho la JEP, sino la Corte Constitucional, cuando declaró en la sentencia que recién expidió un estado de cosas inconstitucional por la desprotección en la que se encuentran los excombatientes. Esto, digamos que yo creo que más allá de la discusión de un acuerdo o no, Pero, es Diana, la situación de es que, seguridad de Diana, más de 300 Diana, pero es personas que que lo han sido asesinadas Diana, y que firmaron un acuerdo de paz y que confiaron en que el Diana, Estado los iba a te voy a proteger. explicar. ¿Tú sabes cómo funciona la Unidad Nacional de Protección? Sí, ¿Sabes que tiene una conozco subdirección? perfectamente. ¿Sabes que tiene una Hacía parte del subdirección? CERREM de Mujeres en la Defensoría del Pueblo, iba a las reuniones Tiene una de la UNP. subdirección especial técnica. Sí. La mayoría de esquemas de seguridad y hoy la mayoría de miembros de la ONP son excombatientes de las FARC, son los que tienen mayor número, inclusive, ¿cuántos esquemas de seguridad? Usted también hizo parte varias veces del CERREM. ¿Cuántos esquemas de seguridad tenían aplicación de armas largas? Solamente los que tenían, solamente las personas de las FARC, armas Pero largas. venga, yo le digo una cosa, Guillermo, Diana, mire, pero si ese uno es quiere Diana, ser, en un no, país- pero yo en creo un que eso país no es con justo en un país con tantas diferencias. Usted no está diciendo la verdad, eso no es cierto. Estoy diciendo la verdad. Y es más, es tan difícil. No me sorprende y no me es increíble tus apreciaciones porque pues obviamente estuviste en la administración anterior, pero independiente... Yo estuve en la Defensoría del Pueblo en los últimos 4 años. Independiente de ello... Como organismo de control y participé. Sí te quiero decir lo siguiente. En un Estado, y esa es la narrativa que no entendió de pronto el señor sargento, es que el Estado ideal es que nadie tenga que tener protección. Y que no cualquiera aquí, ¿por qué se le llaman líderes sociales? ¿Por qué no llamamos líderes sociales al vigilante, al guardia, al bombero? Porque no tienen dentro de la pero sociedad. Guillermo, Pero se ha bueno, ido a ver nos pusieron una narrativa, Yo creo que una narrativa muy yo difícil. creo que la definición de líderes sociales es está más difícil que cuando clara, uno cree que los llevamos- líderes sociales no tienen un rol de Sí, eso liderazgo de en los sus líderes comunidades. sociales está Eso más es que claro, difícil. llevamos mucho tiempo. Estamos en Zona Franca hablando ahora del proceso de paz, del rol del general Leonardo Alfonso Barrero, con esta justamente la revelación que hace la Jurisdicción Especial para la Paz. Al regreso, las conclusiones, ya volvemos. Regresamos y en los comerciales logramos ponernos de acuerdo. Doctor Quintana, su conclusión. Bueno, yo creo que uno tiene que ser muy objetivo cuando habla del acuerdo de paz. Todos queremos la paz, pero yo siempre hago el siguiente ejemplo para explicar qué es lo que está fallando. Cuando alguien quiere hacer una casa, contrata a un diseñador y a un constructor. Y lo que yo veo es que el diseño del acuerdo de paz no se ha podido materializar porque hay fallas en ese diseño. Y entonces le estamos pidiendo a un gobierno que implemente algo que es muy difícil implementar. Por ejemplo, las dificultades fiscales que existen para poder tener todos esos esquemas de seguridad. Es imposible tener a todos los exmiembros de la FARC con escoltas y con más escoltas porque muchos de los que han asesinado, ahí está el informe que incluso tenían esquemas de seguridad. O le vamos a echar la culpa al gobierno porque la FARC no ha devuelto los recursos que prometió devolver precisamente para poder sustentar el acuerdo de paz y reparar a las víctimas. O le vamos a echar la culpa al gobierno porque hoy hay ex-FARC que nuevamente volvieron al monte y a la guerra y están aprovechando su condición de desmovilizados para poder seguir delinquiendo. Yo creo que en esto hay que ser muy riguroso frente a lo que el gobierno es capaz, porque no podemos tampoco partir de imposibles. El gobierno tiene unas limitantes, tiene unos recursos también que tiene que invertir de manera adecuada, ponderada. Hay otros planes de acción, no solamente la FARC, el acuerdo. La JEP también es muy demorada en sus decisiones y lo paradójico es que pide premura a la Unidad Nacional de Protección para que dé protección, pero ellos en 5 años no han sacado una sola sentencia. Entonces para ellos sí no hay premura, pero sí para los demás. Entonces yo creo que este diseño, que está en mi concepto errado, es muy difícil implementarlo en esas condiciones. Sargento, su conclusión.
Camila, mi conclusión en el tema principal, que es el general Bartero. Yo creo que debemos pensar seriamente en hacer una reforma a la fuerza pública, en hacer una reforma, pero una reforma de peso, no pañitos de agua tibia, ¿no? Yo creo que hay que centrar el énfasis en cambiar el método de ascenso de los altos mandos. Hay que poner la lupa de cómo es que ascendiendo nuestros altos mandos en las fuerzas militares y en la Policía Nacional. Yo creo que ahí hay una marca grandísima. Es que el ascenso de los altos mandos es por amiguismos políticos, el ascenso de los altos mandos es pura burocracia. Yo creo que hay que cambiar ese método de ascensos, hay que ser meritorio. Yo creo que hay que hacer una reforma grandísima, porque vamos a seguir viendo estos casos. Y así el doctor Guillermo diga que no, yo sé que la Fiscalía va hilando y me darán la razón en muy corto tiempo. Pues si tiene Creo que esa es información, mi ojalá, conclusión, María Camila. si tiene información, ojalá pueda entregarla para ampliar mucho más y poder salir de este torbellino que enreda a un excomandante del Ejército. Doctor Guillermo, su conclusión. Claro que sí, María Camila. Confío firmemente en las instituciones colombianas, en el Ejército, en la Fiscalía, en el Estado de Derecho, en la presunción de inocencia y en los juicios imparciales y justos. Considero que estos son cortinas de humo en un momento electoral donde se quiere confundir a la opinión pública y donde se quieren opacar escándalos tan graves como la comercialización y la politización de secuestrados. Diana. Bueno, yo me voy a referir al tema de la protección porque creo que ese nos quedó un poco incompleto. Hace un par de días yo propuse que se modifique el decreto que le da protección automática a todos los congresistas por ese riesgo inherente al cargo. Sabemos que hay algunos que tienen riesgo, pero es excepcional en este contexto actual y que por el contrario esa plata solo en la Cámara el año pasado se gastaron más o menos 42.000 millones del Congreso y 11.000 millones de la UNP. Si vamos con la limitación presupuestal que tenemos y lo volcamos sobre las personas que están en riesgo en los territorios, pues aquí vamos a ver resultados en materia de prevención y protección de la vida de las personas que están en riesgo en Colombia. Pero entonces me Esa es das la una razón, cifra. Diana, me estás dando la razón. Esa es un una tema de cifra, plata. esa es una cifra impactante, 42.000 millones en el Congreso y 11.000 millones de la UNP para proteger a congresistas. Sería una buena iniciativa revisar esquemas de seguridad para quitárselos a quienes no lo necesitan y proteger a quienes tienen inminente riesgo en su vida. Estuvimos en Zona Franca esta noche con el doctor Julián Quintana, exdirector del CTI, Guillermo Rodríguez, que es abogado penalista, experto en derecho penal, Diana Rodríguez, candidata ahora a la Cámara por el Partido Verde, y el sargento retirado del Ejército, Alexander Chalá. Un placer tenerlo esta noche en esta mesa. A ustedes muchísimas gracias por la compañía. Tenemos una cita mañana a las 9 en punto para seguir en Zona Franca. Que descansen.